Shalom, hermanos amigos. Hoy vamos a compartir sobre neumatología. Pero antes cantaremos sobre el Ruach HaKodesh, el Paráclito, el Espíritu Santo. Plo, 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 plo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, revélate a nuestras vidas, abre nuestros corazones, revélate a nuestras vidas, abre nuestros ojos, que no te olvidemos, que siempre estés presente, porque tú nos revelas a Jesús, porque tú nos recuerdas las enseñanzas de Jesús. Así es, el Espíritu Santo nos recuerda siempre las enseñanzas de Jesús. A lo largo de la historia cristiana, los teólogos llamaron al estudio del Espíritu Santo neumatología. Suena rimbombante esta palabra, pero así la llamaron. Neumatología, cuya raíz etimológica proviene del griego neuma, que significa espíritu, soplo, hálito o viento. Y la raíz, sabemos, logía, es escribir, es tratado o estudio. Por consiguiente, su significado literal es el estudio del espíritu o estudio del soplo. Este último término casi no es muy común. En el libro de los Hechos, que se encuentra escrito en el Nuevo Testamento, debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, debido al papel central y omnipresente que éste tiene en toda la narrativa. Aunque el libro menciona las acciones de los apóstoles, estas son presentadas como resultado directo de la guía y el poder del Espíritu Santo. El libro de los Hechos muestra que la iglesia primitiva dependía por completo del Espíritu Santo para preservar en la oración, aparte de preservar en la oración, perseverar, porque las promesas se heredan con paciencia y perseverancia. También compartían sus bienes materiales a la comunidad. Ocasiones dices, ay, pues apenas si tengo para mí, ¿por qué voy a dar para otros? Fíjense que eso me sucedió cuando pasé por una prueba
de que aquellos que no tienen al Espíritu Santo están limitados en la capacidad de la generosidad y pueden aconsejarte, pues apenas si te alcanza para ti. Pero cuando el Espíritu Santo, ¿sí?, vive en nuestro interior, Él mismo, con el fruto que Él da, es generosidad, ¿no?, que es el fruto de amabilidad junto con generosidad. Y entonces sí puedes dar, compartir tus bienes sin pensar egoístamente, apenas si me alcanza. No. También el Espíritu Santo ayuda a discernir, les ayudaba a discernir, a ser guiados y así poder demostrar que el Espíritu Santo es quien mantenía unida y viva a la comunidad de los cristianos. El libro de los Hechos comienza con la promesa de Jesús que da a los discípulos y Él les dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ellos, ¿sí?, sobre ustedes, guiándoles a expandir por toda la tierra el mensaje del Evangelio, siendo testigos de las maravillas que Jesús enseñó e hizo, para que en el nombre de Jesús sean expulsados todos los demonios, ¿sí? También se hablen otras lenguas espirituales, haya otras señales de fe, pero que no sea un evangelio diferente como el apóstol Pablo, ¿sí?, menciona, porque otros evangelios, por eso debemos de escudriñar las escrituras para saber qué es lo que nos dice. Y también darán demostraciones del poder de Dios, dando así a conocer el nombre de Jesús en toda la tierra como el Salvador del mundo entero. Todo esto suena muy bonito, pero ya cuando vamos caminando por las calles o estamos en reuniones, es ahí donde, bueno, ¿cómo lo aplico? ¿Sí? Es el momento, ¿de qué manera? Es ahí cuando el Espíritu Santo nos da la sabiduría y la guía. El día del Pentecostés, descrito en el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde los creyentes son llenos con el Espíritu Santo y capacitados para hablar en otros idiomas, dando inicio a la evangelización mundial, ¿sí? Porque el Espíritu Santo, ¿sí?, Él anda trabajando, con incrédulos y crédulos, ya, con inconversos y conversos. Entonces Él no se cansa, Él anda allí en todo el mundo, ¿sí?, haciendo su obra, hasta en lo recóndito. No, yo no conocía a Uzbekistán, ¿sí?, tuve el gusto de conocer a Uzbekistán. Entonces, ese es el punto que, aunque los apóstoles mencionados en el libro de los Hechos, como Pedro y Pablo, tomaron el protagonismo en distintos momentos, fue que estuvo presente el Espíritu Santo. Fue el hilo y sigue siendo el hilo conductor de la historia, llenando esa historia de señales, llenando esa historia de maravillas, y a través del Espíritu Santo, la obra de Jesús continúa expandiéndose y fortaleciéndose por todo el mundo. Por eso muchos sociólogos afirman que en la actualidad las denominaciones pentecostales y carismáticas han alcanzado un extraordinario crecimiento. Ha surgido
una gran división entre los evangélicos cristianos, ya que unos son cesacionistas, otros son continuistas. Los primeros creen que los dones, como el de los milagros, profecías y entre otros mencionados en las epístolas paulinas, como en la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, y también la epístola a los Romanos, capítulo 12, que esas fueron señales para autentificar, ellos los cesacionistas, hasta lengua la traba, dicen ellos, fueron señales para autentificar el mensaje apostólico durante la fundación de la iglesia y cesaron con la muerte de los apóstoles, y ellos consideran que el cierre del canon de las escrituras marcó el fin de todos esos dones, pero no niegan que Dios puede hacer milagros, pero no creen que otorgue dones específicos a personas para que hagan señales y prodigios. En cambio, los continuistas afirman que los dones espirituales siguen disponibles para la iglesia hasta la venida de Jesús, argumentando que la Escritura no indica explícitamente que los dones del Espíritu Santo hayan terminado. Y advierten que no hay que apagar el Espíritu Santo, sino que avivemos esos dones recibidos. ¿Para qué? Para el servicio de los demás, y es en el nombre de Jesús. O sea, y la gloria es para Dios. Por lo que el conocimiento del Espíritu Santo en la historia del cristianismo ha ocasionado grandes discusiones, divisiones, llevando a las diferentes denominaciones religiosas a diferentes interpretaciones de la Escritura y dando origen a enfoques muy diferentes. Si partimos, por decir, desde Juan Wesley, que fue el fundador de la Iglesia Metodista, la acepción doctrinal de la neumatología, el cual llamó la segunda bendición, resurgiendo así el bautismo del Espíritu Santo, los dones, también llamados carismas, la glosolalia, hablar en lenguas, la sanidad divina, adquirieron una novedad renovada, con conciencia de su existencia y uso para el desarrollo eclesial. De hecho, sí, el siglo pasado se renovó el movimiento de lo que le han llamado movimiento carismático, ¿sí? Pero más que nada fue el que tomáramos en cuenta al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. No solamente palomita, o sea, es un símbolo, ¿sí? Más que palomita, es un poder, pues. En Génesis, ¿no? Al principio la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu Santo es el Espíritu vivificador, el Espíritu que resucitó a Jesús después de 3 días que estuvo muerto ahí. Jesús lo resucitó. Entonces, es el Espíritu de la resurrección. Y así también, ¿sí?, está presente para hacer grandes milagros, maravillas y señales. Por eso, también en la historia de la iglesia cristiana o de la historia del cristianismo, ¿sí?, aquí está toda la colección, ¿no?, de los generales de Dios, y aquí puede estar también el tuyo, ¿no? ¿Sí? Hicieron grandes proezas, pero todo esto para gloria de Dios. Sabemos que humanos, a fin de cuentas, humanos, que el tener al Espíritu Santo no significa que no vayamos a fallar, o que ellos no hayan fallado, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice, el que no confiesa sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta de ellos alcanza la misericordia de Dios. Entonces también alcanzaron la misericordia y nosotros alcanzaremos la misericordia. Obviamente que tenemos que tener cuidado, precaución, ¿sí?, para no abusar de la gracia de nuestro Señor. También recuerdo este libro, ¿sí?, Locos por Jesús, grandes testimonios, ¿sí? ¡Wow! Que dieron su vida
por Jesús, ¿no? Dentro de la rama de misionología. Aquí hay una parte donde el apóstol Pablo, martirizado en Roma en el año 65, ¿sí? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Renovar la mente con la palabra de Dios. Ando viendo para qué, para allá con la camarita. Bueno, esto es lo que vamos a ir viendo en la parte de neumatología. Bueno, los amo en el amor de Cristo. Shalom, shalom. Plum, plum.